Mi familia me obligaba a cuidar a sus hijos cada Navidad, mientras ellos celebraban y se divertían. Pero, el año pasado, dije, se acabó. Mi malvada hermana mayor me ofreció castigarme, negándose a pagar mi universidad, así que me negué a contactarlos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que pudieran compartir en los comentarios, desde qué ciudad o país nos ven y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Abigail, Abby, y llegué a este mundo como algo aparentemente secundario, 12 años después de mi hermana mayor, Lauren, y 10 años después de Brittany. Para cuando yo estaba formando mis primeros recuerdos coherentes, ellas ya estaban inmersas en su adolescencia, más interesadas en chicos y maquillaje que en jugar con su hermanita. Nuestra casa, en los suburbios de Minnesota, siempre estaba llena de los ecos del orgullo de mis padres por sus hijas mayores. Lauren volvió a sacar todo sobresaliente, decían radiantes en la cena. Brittany entró al equipo de porristas, anunciaban a quien quisiera escuchar. Yo me sentaba allí, empujando los guisantes en mi plato, sintiéndome como una sombra en mi propia casa. Recuerdo el día en que Lauren trajo a su primer novio, a los 16 años. Yo tenía solo 4, y me asomaba entre los barrotes de la escalera, mientras este chico alto y de pelo puntiagudo estrechaba nerviosamente la mano de mi padre. Brittany no se quedó atrás, empezó a salir a los 15. Ambas eran tan hermosas, tan seguras de sí mismas, todo lo que yo aún no era. Abby, termina tu tarea, decía mamá, apenas mirándome, mientras ayudaba a Lauren a elegir vestidos de graduación o discutía las solicitudes universitarias con Brittany. Aprendí pronto a ser autosuficiente, a hacer mis propias cosas, a no necesitar la atención que parecía permanentemente enfocada en los logros de mis hermanas. ¿Oíste?, irrumpió mamá en la cocina una mañana, cuando yo tenía 7 años. Lauren fue aceptada en Northwestern. La noticia fue seguida de panqueques de celebración, mientras yo me sentaba en mi lugar habitual, invisible como siempre. Brittany se fue a la universidad 2 años después, y de repente, me encontré sola en una casa que se sentía a la vez demasiado vacía y demasiado llena de su presencia persistente. Sus habitaciones se convirtieron en santuarios de sus vidas pasadas, trofeos, fotos y recuerdos conservados exactamente como los habían dejado. Mientras tanto, yo me abrí mi propio espacio, aprendí a encontrar consuelo en la soledad y traté de no importarme cuando cada conversación, de alguna manera, volvía a mis increíbles hermanas mayores. El verdadero punto de inflexión llegó cuando yo tenía 15 años. Lauren, ahora casada y viviendo al otro lado de la ciudad, dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Caleb. Todavía recuerdo el día en que lo trajo a casa del hospital, todos arrullaban y lloraban, mis padres prácticamente flotaban de alegría al convertirse en abuelos. Serás una tía maravillosa, dijo mamá, apretándome el hombro. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que ese fue el momento en que todo empezó a cambiar, aunque entonces no pude haberlo sabido. Al principio, estaba genuinamente emocionada por ser tía. Caleb era adorable y me encantaba hacerle caras graciosas mientras Lauren y mamá charlaban tomando café. Pero esa dinámica cambió más rápido de lo que pude haber imaginado. Comenzó con lo que parecía una solicitud inocente, un sábado por la mañana. Abby, ¿podrías cuidar a Caleb un par de horas? ¿Realmente necesito ir de compras?, preguntó Lauren, ya poniéndose el bolso al hombro. Antes de que pudiera responder, me había puesto a Caleb en los brazos y se dirigía a la puerta. Gracias, hermana. Eres la mejor. Eso se convirtió en la nueva normalidad. Cada fin de semana, Lauren aparecía en la casa de nuestros padres, me entregaba a Caleb y desaparecía durante horas. A veces era ir de compras, otras, almorzar con amigos o un día de spa, siempre bajo el pretexto de necesitar un descanso de la maternidad. No es justo, me quejé a mamá un día, después de que Lauren se hubiera ido durante 5 horas. Tenía planes de encontrarme con Megan en el centro comercial hoy. Mamá apenas levantó la vista de su revista. La familia ayuda a la familia, Abby. Tu hermana necesita este tiempo para sí misma. Lo entenderás cuando seas madre. Tenía 16 años cuando Brittany anunció que estaba embarazada. Es una niña, gritó en la cena familiar. Mientras todos celebraban, sentí un nudo formándose en mi estómago. Y, como era de esperar, cuando llegó la pequeña Hallie, la historia se repitió con creces. Ahora, mis fines de semana eran un circo,
entre manejar a un Caleb de 3 años y a la pequeña Hallie. Intenten ayudar a un niño pequeño a construir torres de bloques, mientras intentan mantener a un bebé que llora tranquilo, no es tan divertido como suena. ¿Y la tarea? Olvídenlo hasta que ambos estuvieran durmiendo, si es que alguna vez dormían al mismo tiempo. Brandon me invitó al cine esta noche, le dije a papá un sábado, mientras mecía a Hallie en mi cadera y veía a Caleb dibujar en nuestra mesa de café, en lugar de en su libro de colorear. Bueno, deberías haber pensado en eso antes de aceptar cuidar a los niños, respondió él. Nunca acepté. Nadie me pregunta nunca. La frustración en mi voz hizo que Hallie empezara a llorar. Baja la voz. Estás alterando al bebé, me regañó mamá desde la cocina. Y deja de ser egoísta. Tus hermanas necesitan este apoyo. Empecé a pasar mi tiempo libre en la biblioteca de la escuela, investigando universidades, no cualquier universidad, sino aquellas lejos de casa. Me sumergí en el estudio, sabiendo que las buenas calificaciones eran mi boleto de salida. Cada A en mi boleta de calificaciones era un paso más cerca de la libertad. Cuando llegó mi carta de aceptación de Berkeley, incluyendo una beca parcial, sentí que finalmente podía respirar. Pero mi familia tenía otros planes. El colegio comunitario de aquí tiene un gran programa de negocios, sugirió Lauren durante lo que llamaron un consejo familiar, pero yo llamé una intervención. Podrías vivir en casa y ahorrar dinero, y ayudar con los niños, añadió Brittany con entusiasmo, como si eso fuera un punto a favor. Miré alrededor de nuestra sala, sus caras expectantes, mamá, papá, Lauren, Brittany y la abuela Eleanor, quien había estado inusualmente callada durante toda la discusión. En realidad, la voz de la abuela Eleanor cortó la tensión como un cuchillo. Creo que Berkeley es perfecto para Abby. Todos se giraron para mirarla. Ese programa es exactamente lo que necesita para su futura carrera, y el fondo de educación de su abuelo ayudará a cubrir lo que la beca no cubre. Pude haberla abrazado en ese mismo instante. El consejo familiar terminó con mis padres y hermanas lanzándome miradas de decepción, pero no me importó. Por primera vez en años, sentí que podía ver mi futuro claramente, y este no implicaba ser la niñera gratuita de todos. La vida universitaria era todo lo que había soñado y más. Mi habitación en la residencia se convirtió en mi santuario, mis compañeros de clase se hicieron amigos de verdad, y por primera vez en años, mis fines de semana eran míos. Sin bebés llorones, sin niños pequeños con los dedos pegajosos, solo yo y mis decisiones. Pero no puedes escapar por completo de las obligaciones familiares, especialmente durante las vacaciones. Intenté visitar lo menos posible, pero Acción de Gracias y Navidad no eran negociables. Mamá llamaba con semanas de antelación, su voz cargada de expectación. Todos preguntan por ti, Abby. Los niños extrañan a su tía. La primera Navidad después de empezar la universidad, me encontré con un caos absoluto. Lauren ahora tenía 2 hijos, Caleb y su nuevo hermanito, Owen, mientras que Brittany había logrado añadir un niño llamado Dylan a su familia, junto a Hallie. Pero eso ni siquiera era la mitad. Abby, gritó tía Diane en el momento en que entré por la puerta, dirigiendo inmediatamente a sus mellizos de 5 años hacia mí. Los niños han estado preguntando por ti. No, no lo han hecho, pensé. Apenas saben quién soy. Pero antes de que pudiera protestar, la hija de 7 años de la prima Heather se aferró a mi pierna, seguida de cerca por el hijo de 9 años y la hija de 6 años del primo David. Abby, cariño, llamó mamá desde la cocina, apenas visible detrás de una montaña de platos, ¿por qué no llevas a los niños arriba a tu habitación? Más tarde les subiré algunos bocadillos. Y así, de repente, estaba arreando a 8 niños por las escaleras, sintiéndome más como un perro pastor que como una estudiante universitaria. Mi antiguo dormitorio se convirtió en una zona de guerra, juguetes por todas partes, derrames de jugo en mi edredón de la infancia, marcas de crayones que aparecían misteriosamente en las paredes. Pasaron las horas. Mi estómago gruñía mientras deliciosos olores subían desde abajo, donde los adultos disfrutaban de su tranquila comida navideña. Cuando mamá, por fin, apareció con un plato de bocadillos aptos para niños, apenas hizo contacto visual. Cuando logré escabullirme abajo a las 8, después de coordinar con varios padres para que recogieran a sus hijos agotados, el comedor estaba vacío, excepto por los platos sucios y las bandejas de servir a medio terminar. Oh, Abby, dijo Brittany, ya poniéndose el abrigo. Dylan fue un ángel para ti, ¿verdad?
Tenemos que irnos, ya es tarde para su hora de acostarse. Lauren la siguió, reuniendo a sus hijos mientras charlaba con mamá sobre los planes de Año Nuevo. Tía Diane ayudaba a sus mellizos a ponerse las botas de nieve, mientras los primos Heather y David llevaban a sus hijos dormidos a sus coches. Ni un solo agradecimiento. Ni una persona preguntó si había comido. Ni siquiera una mirada hacia atrás mientras todos salían, dejándome de pie, en los restos de la cena de Navidad. Abby, sé un amor y ayúdame con estos platos, llamó mamá desde la cocina, como si no hubiera pasado todo el día haciéndole un favor enorme. Miré la montaña de platos sucios y bandejas de servir, evidencia de una comida navideña que nunca llegué a disfrutar. El mensaje de mamá llegó durante la semana de exámenes finales, justo cuando estaba terminando mi último trabajo del semestre. Mi teléfono vibró con su habitual actualización previa a las vacaciones, pero esta me heló la sangre. Lauren y Brittany vienen con los niños, decía alegremente. Además, Diane y sus mellizos, las hijas de Heather, los hijos de David, y una emocionante noticia, la cuñada de Lauren, Jennifer, se nos une con sus 3 hijos. Será una Navidad maravillosa con todos los pequeños. Hice los cálculos en mi cabeza. 12 niños. 12. Me quedé sentada en la biblioteca, mirando mi teléfono hasta que la pantalla se apagó, luego la encendí de nuevo para asegurarme de haber leído bien. El mensaje seguía siendo el mismo, pero algo dentro de mí finalmente cambió. 2 años de universidad me habían dado perspectiva. Había visto a mi compañera de cuarto, Olivia, ir a casa por las vacaciones y regresar con historias de tiempo familiar real, juegos de mesa, noches de cine, cenas navideñas adecuadas. La mayor queja de mi amiga Sofía al ir a casa era tener que compartir el control remoto del televisor con sus hermanos. Mientras tanto, yo había pasado cada festividad de mi vida adulta como un servicio de niñera no remunerado. No respondí al mensaje de mamá. En cambio, empaqué mi mochila para las vacaciones de Navidad con una inusual sensación de calma. Por primera vez, no temía las vacaciones porque iba a casa con un plan. Los días previos a la Navidad transcurrieron con una normalidad engañosa. Ayudé a mamá en la cocina, respirando los aromas familiares de sus platos distintivos, asado de olla, jamón glaseado con miel y su famosa tarta de manzana. Decoré el árbol de Navidad, colgando cuidadosamente los adornos que había hecho en la escuela primaria junto a las elegantes bolas de cristal que mamá reservaba para la parte delantera del árbol. El día de Navidad llegó con un torbellino de actividad. Los coches comenzaron a entrar en nuestra entrada, uno tras otro, cada uno trayendo más caos que el anterior. Lauren llegó primero con sus hijos, ahora de 5 y 3 años, seguida de cerca por Brittany con Hallie y Dylan. Jennifer, la cuñada de Lauren, apareció con sus 3 hijos, todos menores de 7 años. El resto de los parientes llegaron después de ellos, cada familia añadiendo más niños a la creciente multitud. Observé desde la esquina de la sala de estar cómo el nivel de ruido aumentaba constantemente. Lauren se acercó a mí, con el más pequeño equilibrado en su cadera, mientras el mayor le tiraba de la manga. Abby, exclamó con ese tono familiar, el que significaba que estaba a punto de pasar sus deberes parentales. Los niños estaban tan emocionados de verte. No pueden esperar a jugar con su tía favorita. Ella ya los estaba empujando en mi dirección, de la misma manera que lo había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, me mantuve firme y la miré directamente a los ojos. No, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. No voy a cuidar a los niños hoy. Estoy aquí para disfrutar la Navidad como todos los demás. La habitación no se quedó exactamente en silencio, había demasiados niños para eso, pero pude sentir la onda de sorpresa recorrer a los adultos. La boca de Lauren se abrió. Mamá se quedó inmóvil en la entrada con un plato de galletas. Papá levantó la vista de su periódico con las cejas arqueadas. ¿Pero quién va a cuidar a todos los niños? La voz de pánico de Brittany se extendió por la sala de estar. Mientras me giraba hacia las escaleras, miré hacia atrás el tiempo suficiente para ver el encogimiento de hombros impotente de mamá y las miradas desconcertadas en los rostros de todos. La escena casi me hizo reír. Parecían como si alguien les acabara de decir que la Navidad estaba cancelada. Mis pies me llevaron por las escaleras familiares, pasando las fotos familiares que marcaban los muchos logros de mis hermanas, y a mi dormitorio de la infancia. El suave clic de la puerta al cerrarse detrás de mí se sintió como el punto final de una frase muy larga.
Me dejé caer en mi cama, la misma cama individual que había tenido desde la escuela secundaria, y solté un largo suspiro. Abajo, podía escuchar los sonidos amortiguados del caos, voces de adultos subiendo y bajando, niños llorando, el golpe ocasional de algo que se caía o se tiraba. ¿Puedes creerla? ¡Qué egoísta, en mis tiempos! Los fragmentos de conversación que se filtraban por el suelo me hicieron sonreír. Que hablen. Que finalmente se enfrenten a la realidad de cuidar a sus propios hijos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Olivia. ¿Lo hiciste? ¿Finalmente los enfrentaste? La Operación Libertad está en curso, le respondí. Actualmente escondida en mi habitación, mientras ellos averiguan cómo criar a sus propios hijos. Un golpe en mi puerta interrumpió mi mensaje de texto. ¿Abby? La voz de mamá intentaba sonar preocupada, pero se situaba en algún punto entre la molestia y la desesperación. Los niños preguntan por ti. No me moví de mi cómoda posición en la cama. Estoy ocupada, mamá. Su suspiro fue audible a través de la puerta, seguido del sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Volví a mi teléfono, uniéndome a un chat grupal con mis amigos de la universidad, quienes comentaban en vivo sus propios dramas navideños familiares. El tío de Sofía estaba borracho de nuevo. La abuela de Alex preguntaba cuándo encontraría una buena chica. El hermano de Olivia había traído a una novia sorpresa. 2 horas pasaron así, en una rebelión pacífica. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo de amigos, que me habían oído quejarme de los deberes de niñera en vacaciones durante años. El caos de abajo finalmente se asentó en un ritmo diferente, uno que no incluía mi participación. Cuando finalmente bajé las escaleras para cenar, habrían pensado que había resucitado de entre los muertos, a juzgar por las expresiones de todos. Tía Diane incluso dejó caer su tenedor. La boca de la prima Heather se quedó abierta a mitad de frase. Escaneé el comedor, notando la conspicua ausencia de Brittany. A través de la puerta de la sala de estar, pude verla intentando organizar algún tipo de juego con los niños. Su cabello, normalmente perfecto, se había soltado de su elegante recogido, y tenía una mancha de origen desconocido en su suéter festivo. Tomando asiento en la mesa de los adultos, una novedad en la memoria reciente, examiné lo que había ante mí. Todo seguía caliente, fresco, esperando ser disfrutado. Sin sobras tibias, sin restos a medio terminar, sin porciones de niños a medio comer. Pude sentir el peso de las miradas de desaprobación, mientras llenaba mi plato con el jamón glaseado con miel de mamá, la cazuela de batatas de tía Diane y el famoso plato de judías verdes de la prima Heather. El tintineo de los cubiertos contra los platos no lograba enmascarar la tensión en la habitación. Estaba a mitad de disfrutar mi primera comida festiva en años, cuando Lauren finalmente explotó. Me había estado observando comer con el tipo de intensidad, normalmente reservada para documentales de naturaleza sobre depredadores y presas. Bueno, anunció a la mesa en general, su voz goteando sarcasmo, parece que a alguien le ha crecido el ego un poco demasiado en la universidad. Parece que se han olvidado de los deberes de hermana. Me tomé mi tiempo con mi cucharada de puré de patatas, lamiendo la cuchara deliberadamente antes de responder. La comida, en verdad, estaba excelente cuando podías comerla recién hecha. Lo curioso de los deberes de hermana, respondí, manteniendo mi voz nivelada y tranquila, es que no recuerdo haber visto niñera gratis en ningún manual de hermandad. Quizás podrías señalarme ese capítulo, justo después de la parte donde se supone que los padres deben cuidar a sus propios hijos. Los jadeos alrededor de la mesa habrían sido cómicos si no hubieran sido tan genuinos. Tía Diane, de hecho, se apretó sus perlas, no sabía que la gente realmente hiciera eso fuera de las películas. La prima Heather de repente estaba muy interesada en sus judías verdes, mientras que el tío David parecía estar tratando de desaparecer en su panecillo. Mamá y papá intercambiaron esa mirada especial que tenían, la que significaba que estaban decepcionados, pero no querían armar un escándalo. El tenedor de papá se quedó congelado a medio camino de su boca, y la sonrisa de mamá se había tensado en los bordes. Pero en lugar de la reprimenda que esperaba, mamá se aclaró la garganta y le preguntó al tío David sobre su nuevo trabajo. La conversación tartamudeó de nuevo a la vida, aunque todos seguían lanzándome miradas, como si esperaran que me saliera una segunda cabeza. Yo simplemente seguí comiendo, saboreando cada bocado de comida que no había sido manoseado por manos pequeñas o que no se había enfriado mientras cambiaba pañales. Unos 20 minutos después de la cena, Brittany apareció en la puerta,
con aspecto de haber pasado por una guerra. Su suéter navideño ahora lucía lo que parecían manchas de jugo, además de la sustancia desconocida anterior, y su cabello se había desprendido completamente de su recogido. «Lauren», llamó, su voz con un matiz de desesperación, «¿podrías?». Lauren me lanzó una última mirada fulminante antes de apartarse de la mesa. Las hermanas intercambiaron lugares, con Brittany prácticamente desplomándose en la silla desocupada. Parecía agotada, con el tipo de cansancio profundo que yo había sentido cada Navidad durante años. Brittany llenó su plato mecánicamente, pero no pudo resistirse a lanzarme una mirada de desaprobación entre bocados. Le sostuve la mirada, me encogí de hombros y volví a disfrutar de mi cena. Después de terminar mi comida, incluyendo 2 porciones de tarta de manzana de mamá, un lujo que nunca antes había podido disfrutar, me excusé discretamente de la mesa. Nadie protestó. Nadie me pidió que ayudara a limpiar. Nadie me exigió que me hiciera cargo de los niños. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala, mientras bajaba las escaleras, todavía sintiendo la euforia de mi pacífica noche de Navidad. Esa sensación se evaporó en el momento en que los vi, mamá, papá, Lauren y Brittany, sentados en una obvia formación de emboscada. Lauren no perdió el tiempo. ¿Qué clase de actuación fue esa ayer?, espetó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. Haciéndonos quedar como malos padres delante de todos. Me hundí en un sillón, sorprendentemente tranquila. ¿Actuación? ¿Te refieres a que yo quería disfrutar la Navidad como todos los demás? Simplemente estoy cansada de ser la niñera no remunerada, no apreciada, mientras todos los demás disfrutan de unas verdaderas vacaciones. Pero nunca te habías quejado antes, interpuso mamá, con el ceño fruncido por la confusión. No pude evitar reír. ¿Nunca me quejé? Llevo años quejándome, mamá. Pero era demasiado conveniente ignorarme, ¿verdad? Demasiado fácil seguir explotando a la buena hermana pequeña que nunca causa problemas. Todos empezaron a hablar a la vez, sus voces superponiéndose en un coro de acusaciones y recordatorios de deberes de hermana y obligaciones familiares. Papá seguía mencionando cuánto habían hecho por mí a lo largo de los años. Mamá sacó a colación lo bien que me habían criado, y mis hermanas alternaban entre sentimientos de culpa y ataques directos. Los dejé desahogarse antes de volver a hablar. No son mis hijos, dije en voz baja pero firme. Yo no los di a luz. No decidí tenerlos. Son su responsabilidad, no la mía, especialmente durante las vacaciones, cuando también se supone que debo relajarme. Fue entonces cuando Lauren jugó lo que pensó que era su as bajo la manga. Se puso de pie, con la cara enrojecida de ira. Bueno, quizás es hora de que alguien te enseñe una lección sobre la gratitud. A ver cómo te las arreglas sin que mamá y papá paguen tu matrícula universitaria. La habitación quedó en silencio. Observé a mamá y papá intercambiar miradas inciertas, claramente sorprendidos por la sugerencia. Pero en lugar del pánico que Lauren claramente esperaba ver en mi rostro, sentí una extraña sensación de alivio. Finalmente, todas las cartas estaban sobre la mesa. Me puse de pie lentamente. En realidad, Lauren, la abuela ha estado pagando mi matrícula con el fondo de educación del abuelo, ¿sabes? ¿El que estableció para todas sus nietas? ¿El mismo fondo que te ayudó a ti a pagar la escuela de enfermería y a Brittany la escuela de negocios? Y, aunque ese no fuera el caso, tengo una beca parcial. Además, a diferencia de algunas personas, no tengo miedo de trabajar para mantenerme. Sin esperar su respuesta, me giré y subí las escaleras. Tardé menos de 10 minutos en hacer mi maleta. Me había acostumbrado a viajar ligera con los años. Mientras bajaba, mamá y papá empezaron a llamarme, sus voces una mezcla de ira y pánico, pero yo había terminado de hablar. Salí por la puerta principal, dejándola cerrarse detrás de mí, sobre sus protestas y recriminaciones. El aire invernal me mordía las mejillas, mientras me dirigía a mi coche, pero apenas lo sentí. El viaje de regreso al campus fue extrañamente tranquilo. A medida que los kilómetros entre mi casa y yo aumentaban, bloqueé sistemáticamente sus números, mamá, papá, Lauren, Brittany. Cada toque en la pantalla de mi teléfono se sintió como romper otro eslabón en una cadena que ni siquiera me había dado cuenta que me estaba pesando.
Mi habitación en la residencia me dio la bienvenida con su bendita simplicidad, sin juguetes esparcidos por el suelo, sin huellas dactilares pegajosas en las ventanas, sin el ruido de fondo constante de niños demandando atención. Solo mis libros, mi laptop y mis propios pensamientos. Enero pasó en un torbellino de nuevas clases y fines de semana tranquilos. Febrero trajo nieve y una bendita falta de drama familiar. Me dediqué a mis estudios, hice planes con amigos, y por primera vez en años, sentí que estaba viviendo mi propia vida en lugar de existir al margen de la de los demás. Luego, una fría mañana de sábado a finales de febrero, miré por la ventana de mi dormitorio y los vi, mamá, papá y Brittany, de pie en el estacionamiento, con aspecto incierto y fuera de lugar entre los estudiantes que corrían hacia y desde las clases. Mi primer instinto fue fingir que no estaba en casa, pero algo en su lenguaje corporal me hizo detenerme. Se veían diferentes, más pequeños de alguna manera, menos como figuras de autoridad y más como personas que habían conducido 4 horas para enmendar un error. Me reuní con ellos en el vestíbulo. Brittany habló primero. ¿Podemos invitarte a un café? Nos gustaría hablar. La cafetería del campus estaba tranquila esa mañana. Nos sentamos en una mesa de la esquina, el vapor subía de nuestras tazas, el silencio pesado con palabras no dichas. Mamá fue la primera en romperlo. Hemos estado pensando mucho, comenzó, sus dedos trazando nerviosamente el borde de su taza. Después de que te fuiste, bueno, tuvimos algunas conversaciones largas en familia. Muy largas, añadió Brittany, mirándome directamente a los ojos. Abby, nos equivocamos. Todos nosotros. Nos aprovechamos de ti durante años y lo llamamos deber familiar, para sentirnos mejor al respecto. Papá se aclaró la garganta. No nos dimos cuenta, o quizás no quisimos darnos cuenta, de lo injusto que era. Te merecías tus propias vacaciones, tu propio tiempo. Mereces ser tratada como una adulta, no como la niñera de la familia. Tomé un largo sorbo de mi café, dejando que sus palabras calaran. ¿Y Lauren? Brittany suspiró. Lauren, todavía lo está procesando, sabes cómo es ella. Le cuesta admitir cuando se equivoca. Pero el resto de nosotros, queremos hacerlo mejor. Las cosas serán diferentes ahora, prometió mamá. No más de empujarte a los niños, no más de esperar que renuncies a tus vacaciones. Queremos que vengas a casa porque quieres, no porque se te necesite para el cuidado de los niños. Estudié sus rostros, la sinceridad en los ojos de mamá, el arrepentimiento en la expresión de papá, la apertura en la postura de Brittany. De acuerdo, dije finalmente. Les creo. Esa noche, después de que se fueron, desbloqueé sus números. A los pocos minutos, recibí un mensaje de texto de Brittany: te extraño, hermanita. De verdad esta vez. Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad. Visité mi casa algunos fines de semana, y fue realmente agradable. Cuando Brittany trajo a sus hijos, ella misma los cuidó o contrató a una niñera. Mamá dejó de intentar orquestar momentos de unión familiar que siempre parecían terminar conmigo a cargo de una manada de niños. Lauren y yo todavía no hemos hablado. A veces veo sus publicaciones en las redes sociales, fotos de sus hijos creciendo tan rápido. Una parte de mí espera que algún día se dé cuenta de lo que hizo mal, que se acerque primero. Hasta entonces, estoy en paz con la distancia.